Hoy vamos a ver de velocidad angular relativa el ejercicio resuelto número 1. Velocidad angular relativa MI 24 Hein. El 21 de septiembre de 1978, el piloto de prueba Gurgen Karapetyan obtuvo el récord mundial de velocidad absoluta de helicópteros, alcanzando los 368,4 km por hora en un circuito de 15-25 km a bordo del helicóptero 1000 Mi-24 Hein en la versión denominada A10. La potencia máxima del helicóptero de 2 turbinas era de 5.000 caballos de fuerza que alimentaban al rotor principal de 17,3 metros de diámetro, formado por 5 palas girando a 250 revoluciones por minuto. Si el sentido de rotación del rotor principal mirado desde la vista superior es horario y se puede despreciar la inclinación del rotor principal, calcular a. ¿Cuál es la velocidad lineal relativa a Karapetyan de los extremos de las palas cuando éstas se encuentran ubicadas instantáneamente a 90 grados a la izquierda y a 90 grados a la derecha del helicóptero? B. ¿Cuál es la velocidad lineal relativa al suelo de los extremos de las palas en estos instantes? C. Convertir los resultados obtenidos de metros por segundo a kilómetros por hora. Bien, acá nos encontramos nuevamente con este helicóptero de la Oficina de Diseño Michael Mil, aprendiendo los conceptos de velocidades relativas que hacen referencia a las velocidades que mide cada observador desde un diferente sistema de referencia. Pero en este caso hemos agregado también el movimiento rotacional. Es decir, nos encontramos en 1978 viendo cómo este piloto de prueba obtiene el récord mundial de velocidad de helicópteros y nuestra tarea va a ser calcular las velocidades relativas de las puntas de las palas respecto a Gurgen y respecto a una cámara fija en tierra. Para el análisis, lo primero que vamos a resaltar es que la versión A10 de este helicóptero de la Oficina de Diseño Michael Mil es ligeramente diferente, lo vamos a ver a final del ejercicio, y lo primero que nos dicen es que este helicóptero se está moviendo a una velocidad promedio de 368,4 km por hora en este circuito de 15-25 km. Además nos dicen que estas dos turbinas que alcanzan una potencia máxima de 5000 HP hacen girar a este rotor principal con una velocidad angular de 250 revoluciones por minuto. Esto es 10 revoluciones más que la que el helicóptero usa regularmente, y el diámetro de este rotor formado por 5 palas es de 17,3 metros. Es decir, estamos hablando de un helicóptero de grandes dimensiones que lleva cerca de 20 toneladas de combustible. Lo primero que vamos a hacer es elegir nuestro sistema de ejes coordenados absoluto, es decir, fijos en tierra, en la forma que los vemos, y fíjense que ahora esta velocidad angular tiene signo negativo, ya que el eje Z apunta hacia arriba. Y en los videos anteriores de cinemática rotacional vimos que el vector de velocidad angular es un vector que está orientado de acuerdo a la regla de la mano derecha, y esto es que extendemos nuestra mano derecha abierta en el sentido de rotación, que en este caso es horario, como lo indica la flecha roja, y cerramos los dedos de la mano derecha en el sentido de la rotación. El pulgar de la mano derecha indica el sentido del vector de velocidad angular, que está en dirección del eje Z negativo. Por eso ahora la velocidad angular quedó negativa. Además, vamos a elegir un sistema de ejes coordenados B que va a estar fijo en el helicóptero y se va a mover con el helicóptero. Es decir, si vienen viendo todos los ejercicios de velocidades relativas, este ya es de la unidad de cinemática rotacional, que está varios capítulos más adelante, y en los ejercicios anteriores no había graficado este sistema de referencia móvil que se mueve con el helicóptero a la velocidad del helicóptero, y es el sistema de referencia que tiene cualquier persona que vaya a bordo del helicóptero. En este caso estamos hablando del piloto de prueba Gurgen Karapetyan, pero el copiloto
o cualquier pasajero a bordo estaría midiendo con este sistema de referencia móvil. Para resolver este ejercicio vamos a usar la ecuación vectorial de velocidades relativas que vimos en el video de teoría y venimos usando en el último ejercicio, que nos dice que el vector de velocidad relativa de una partícula P respecto a un marco de referencia A es igual al vector de velocidad de la partícula P respecto a un marco de referencia B más el vector de velocidad del marco de referencia B respecto al marco de referencia A. En este caso, el marco de referencia B es el que está fijo en el helicóptero y se mueve con el helicóptero, y el marco de referencia A es el que está en tierra, que es las velocidades que mide cualquier cámara o radar desde tierra. Es decir, este ejercicio nos va a ayudar a comprender mejor qué significa un marco de referencia móvil y cómo cambiar las medidas. Pero para resolver este ejercicio vamos a tener que usar también esta relación que aprendimos en los videos de teoría de cinemática rotacional, que nos dice que el vector de velocidad lineal es igual al vector de velocidad angular, es decir, la velocidad angular con la que giran este rotor principal, por el vector de posición de cualquier punto a lo largo de la pala que queramos calcular su velocidad lineal. Y con estas dos ecuaciones vamos a tener que calcular cuáles son los vectores de velocidad del extremo de la pala respecto al piloto de prueba, es decir, cuando una pala se encuentra exactamente a 90 grados del piloto de prueba, que va acá, es este vector de velocidad, y cuando la punta de otra pala se encuentre en 90 grados a la derecha. Como este es un rotor de 5 palas, ahora no coincide, pero ya lo vamos a calcular. Por último, vamos a tener que calcular cuáles son las velocidades de estos extremos de la pala, en los mismos casos respecto a la Tierra, es decir, cuáles son sus velocidades absolutas. Al igual que siempre, vamos a comenzar anotando ordenadamente los datos y las incógnitas, y lo primero que vamos a hacer es escribir este vector de velocidad absoluta del helicóptero Mi-24 respecto a la Tierra, que es de 368,4 km por hora por el versor I más 0 metros por segundo por el versor J más 0 metros por segundo por el versor K. Fíjense que de acuerdo a como nosotros elegimos nuestro sistema de ejes coordenados absolutos, que es el sistema de ejes coordenados A, el helicóptero solo se mueve en línea recta a lo largo del eje X positivo, por lo que le corresponden al versor Y, que representa al eje X. Como el helicóptero no se mueve en el eje Y ni en el eje Z, sus velocidades en estos ejes son 0. Además, la velocidad angular del rotor, analizamos con la regla de la mano derecha, está ubicada a lo largo del eje Z negativo. Entonces nos queda 0 revoluciones por minuto por el versor Y, que es el eje X, más 0 revoluciones por minuto por el versor J, que es el eje Y, menos 250 revoluciones por minuto por el versor K. Esto quiere decir que este vector de velocidad angular que hemos aprendido en los videos de teoría está a lo largo del eje del helicóptero hacia adentro, por el mismo eje del rotor apuntando hacia adentro del helicóptero. También nos dicen que el diámetro del rotor principal es de 17,3 metros, que está formado por 5 palas y que la potencia máxima de estas dos turbinas es de 5000 HP. Estos son los datos y las incógnitas son: ¿cuál es el vector de velocidad del extremo de la pala cuando está a 90 grados a la derecha del piloto de prueba? ¿Cuál es el vector de velocidad del extremo de la pala cuando se encuentra ubicada a 90 grados a la izquierda de Gurgen? Y también tenemos que calcular cuál es la velocidad del extremo de la pala cuando está nuevamente 90 grados a la derecha respecto a la Tierra, es decir, su velocidad absoluta, y cuál es el vector de velocidad del extremo de la pala izquierda cuando está 90 grados a la izquierda del piloto respecto a la Tierra. Y esto se cumple para cualquiera de las 5 palas. Recuerden que es un cuerpo rígido que no se deforma, por lo que las 5 palas giran a la misma velocidad angular y cualquier punto a la misma distancia del eje de rotación del rotor principal van a tener la misma velocidad lineal. Bien, vamos a comenzar convirtiendo las unidades de kilómetros por hora y revoluciones por minuto al sistema internacional, así ya trabajamos en las unidades del sistema internacional. Vamos a empezar convirtiendo el vector de velocidad absoluta de este helicóptero, que es de 368,4 km por hora, y sabemos que
Un kilómetro son 1000 metros, entonces kilómetros se simplifica con kilómetro y sabemos que una hora son 3600 segundos, entonces hora se simplifica con hora. Hacemos esta cuenta, 368,4 por 1000 metros dividido 3600 segundos y obtenemos que la velocidad absoluta de este helicóptero respecto a la Tierra es de 102,3 metros por segundo por el versor I. Ahora convertimos el vector de velocidad angular del rotor, que es menos 250 revoluciones dividido minuto. Sabemos que un minuto son 60 segundos, entonces minuto se simplifica con minuto. Y sabemos que 2pi radianes es una revolución. Entonces revoluciones se simplifica con revoluciones. Hacemos esta cuenta, menos 250 por 2pi radianes dividido 60 segundos y obtenemos que la velocidad angular del rotor principal es de menos 26,2 radianes por segundo por el versor K. Es decir, en vez de escribir el vector entero con cada eje, hemos convertido solo las cantidades diferentes de cero. Ahora, en el punto A, para calcular la velocidad lineal de un punto del extremo de la pala relativa al piloto de prueba, vamos a tener que usar la ecuación que vimos en el video de teoría de cinemática rotacional, que nos dice que el vector de velocidad lineal de un punto del extremo de la pala respecto a Bürgen es igual al vector de velocidad angular del rotor, producto vectorial, el vector de posición de esta partícula en el extremo de la pala. ¿Cómo vamos a obtener este vector de posición de una partícula en el extremo de la pala cuando está ubicada a 90 grados respecto al piloto? Vamos a tener que dividir al diámetro dividido 2. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Si lo vemos desde una vista top del helicóptero, tenemos que calcular la velocidad lineal de un punto en el extremo de esta pala cuando está a 90 grados del piloto de prueba, que él está ubicado acá. Entonces, sabemos que el rotor gira en el sentido horario. Tenemos este sistema de referencia XB, que es donde estamos midiendo ahora, y lo que queremos calcular es la velocidad lineal de este punto ubicado en el extremo de la pala. Para ello necesitamos conocer este vector OP, que es el vector que va desde el origen de este sistema de coordenadas, que está justo ubicado en el centro del rotor, hasta el punto P, y lo vamos a llamar RD, ya que es cuando la pala está ubicada exactamente 90 grados a la derecha del piloto. Y como este vector está ubicado exactamente en el eje Y negativo, hemos puesto menos por el versor JB. Ahora reemplazamos donde está el diámetro 17,3 metros. Hacemos esta cuenta, menos 17,3 metros dividido 2 por el versor JB, y obtenemos que este vector de posición de un punto en el extremo de la pala es menos 8,65 metros por el versor JB, porque estamos en este sistema de referencia que está fijo en el rotor del helicóptero. Una vez que ya lo hemos obtenido, vamos a tener que resolver este producto vectorial. ¿Cómo se resuelve esto? En el video de teoría vimos que tenemos que armar un determinante donde ubicamos los versores I, J y K, y en la primera fila ubicamos el vector de velocidad angular. Acá está la componente en el eje X, la componente en el eje Y y la componente en el eje Z. En la segunda fila colocamos el vector de posición que acabamos de obtener, que como está ubicado exactamente a lo largo del eje Y, sus componentes en los otros ejes es 0. Ahora, para resolverlo, vamos a empezar resolviendo la componente X del versor, por lo que tapamos toda esta columna y hacemos lo siguiente: 0 radianes por segundo por 0 metros menos 8,65 metros por menos 26,2 radianes por segundo por el versor Y. Ahora vamos a calcular la componente Y del vector, tapamos toda esta columna y hacemos menos 0 radianes por segundo por 0 metros menos 0 metros por menos 26,2 radianes por segundo por el versor J. Ahora, para calcular la componente Z de este vector, tapamos esta columna y hacemos esta cuenta: 0 radianes por segundo por menos 8,65 metros menos 0 metros por 0 radianes por segundo por el versor K. Y
ya hemos calculado este vector. Si nos fijamos rápidamente, este término multiplica por 0, 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 y la única cuenta que tenemos que sacar es este paréntesis, que está multiplicado por menos, y este por es que esto se está multiplicando. Entonces, menos por menos 8,65 metros por menos 26,2 radianes por segundo por el versor y, hacemos esta cuenta y obtenemos que el vector de velocidad del extremo de la pala respecto a Gurgen es igual a menos 226,63 metros por segundo por el versor y más 0 metros por segundo por el versor J más 0 metros por segundo por el versor K, ya que es lo que habíamos obtenido para cada versor. Es decir, podemos escribir ahora que el vector de velocidad lineal de esta partícula respecto al piloto, es decir, respecto a este marco de referencia B, es de menos 226,63 metros por segundo por el versor Y, lo que nos indica que se encuentra ubicado a lo largo del eje X negativo. Es decir, si soltáramos este punto de la pala en este instante, sería lanzado en línea recta a lo largo del eje X negativo. Si lo vemos desde los ojos del piloto, el extremo de cada una de estas palas cuando está a 90 grados respecto a su derecha tiene una velocidad lineal de menos 226,63 metros por segundo respecto a él y a cualquier persona que vaya a bordo del helicóptero. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero cuando la pala se encuentra ubicada a 90 grados a la izquierda del piloto. Es decir, vamos a la misma ecuación. Ahora este vector de posición RI lo vamos a calcular como el diámetro dividido 2 por el versor J. Es decir, ahora estamos en el caso en que una pala se encuentra ubicada exactamente a 90 grados de la derecha de este piloto de prueba Gurgen Karapetyan. Al igual que recién tenemos este sistema de ejes coordenadas fijas en el helicóptero y lo que queremos hacer es calcular la velocidad lineal de cualquier punto en el extremo de esta pala cuando está a 90 grados a la izquierda del piloto. Y para ello necesitamos este vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto P', sería OP', que lo vamos a llamar a este vector RI. Hacemos lo mismo, en el diámetro reemplazamos 17,3 metros, que es el diámetro del rotor principal, lo dividimos 2, ya que necesitamos su radio, por el versor JB, ya que este vector está a lo largo del eje Y positivo. Hacemos esta cuenta y obtenemos que este vector tiene la misma magnitud, 8,65 metros, pero el sentido contrario. Para calcular esta cuenta, vamos a hacer lo mismo, necesitamos armar un determinante con los versores I, J y K. Estamos en el espacio, ubicamos en la misma forma los vectores. Primero el vector de velocidad angular y luego el vector de posición. Para calcularlo lo resolvemos de la misma forma, es uno de los métodos más fáciles y para calcular el versor I tapamos esta columna y hacemos 0 radianes por segundo por 0 metros menos 8,65 metros por menos 26,2 radianes por segundo por el versor I. Ahora, para calcular la componente en el eje Y, tapamos la columna del versor J. Hacemos lo mismo, pero empezamos con menos. Menos 0 radianes por segundo por 0 metros, menos 0 metros por menos 26,2 radianes por segundo por el versor J. Por último, calculamos el versor K. Hacemos 0 radianes por segundo por 8,65 metros, menos 0 metros por 0 radianes por segundo por el versor K. Al igual que recién, ya una vez calculado, vemos los términos que multiplican por 0 y solo calculamos lo que necesitamos. Menos 8,65 metros por menos 26,2 radianes por segundo. Fíjense que este no es un menos, sino que es un número negativo y estamos multiplicando. Hacemos esta cuenta y obtenemos que el vector de velocidad lineal de este punto ubicado en el extremo de la pala cuando está a la izquierda del piloto es de 226,63 metros por segundo por el versor I. Es decir que este punto P', que es cualquier punto del extremo de la pala, ahora se está moviendo a 226,63 metros por segundo a lo largo del eje
X positivo. Y a esta velocidad es la que este piloto de prueba Gurgen ve moverse estos puntos de las palas que ahora vienen hacia él con una velocidad de 226,63 metros por segundo, justo cuando está ubicado a 90 grados a su izquierda. Lo que tenemos que hacer ahora en el punto B es calcular las velocidades de estos mismos puntos de las palas, pero respecto a la Tierra, es decir, con qué velocidad lo ve cualquier persona que esté ubicado en la Tierra. Es decir, vamos a calcular su velocidad absoluta y para ello vamos a usar la misma ecuación que venimos usando en todo este ejercicio, pero vamos a reemplazar donde está el vector de velocidad de la partícula P respecto al marco de referencia A, vamos a reemplazar el vector de velocidad del extremo de la pala derecha respecto a la Tierra. Donde está el vector de velocidad de la partícula P respecto al marco de referencia B, vamos a reemplazar el vector del extremo de la pala derecha respecto a Gurgen, que por razones de espacio hemos escrito solamente la componente que tiene magnitud diferente de 0. Y donde está el vector de velocidad de la partícula B respecto al marco de referencia A, vamos a reemplazar la velocidad del helicóptero Mi-24 respecto a la Tierra, ya que es como se mueve nuestro sistema de referencia B. Ahora simplemente reemplazamos donde está la velocidad del extremo de la pala derecha respecto a Gurgen, escribimos menos 226,63 metros por segundo por el versor y más todos los términos con 0 en los otros ejes. Y donde está el vector de velocidad del helicóptero Mi-24 respecto a Tierra, escribimos todo este vector. No he escrito todo así porque no entra en la pantalla, pero es la forma correcta de hacerlo. Ahora, para resolver esta suma vectorial, vamos a sumar componente por componente en cada eje de coordenada. Es decir, menos 226,6 metros por segundo por el versor Y, más 102,3 metros por segundo por el versor Y, más 0 metros por segundo por el versor J, más 0 metros por segundo por el versor J, más 0 metros por segundo por el versor K, más 0 metros por segundo por el versor K. Hacemos esta cuenta y obtenemos que el vector de velocidad de un punto ubicado en el extremo de la pala cuando se encuentra a la derecha del piloto respecto a la Tierra es de menos 124,3 metros por segundo por el versor Y, más 0 metros por segundo por el versor J, más 0 metros por segundo por el versor K. Y fíjense que en este caso nos ha dado menor que la velocidad relativa al piloto y lo vamos a analizar más adelante. Ahora, para calcular la velocidad de esta partícula P cuando la pala está a la izquierda del piloto, hacemos lo mismo usando la misma ecuación donde está el vector de velocidad de la partícula P respecto al marco de referencia A. Vamos a escribir el vector de velocidad del extremo de la pala izquierda respecto a la Tierra. Donde está el vector de velocidad de la partícula P respecto al marco de referencia B, vamos a escribir el vector de velocidad del extremo de la pala izquierda respecto a Gurgen. Y donde está el vector de velocidad de la partícula B respecto al marco de referencia A, reemplazamos el vector de velocidad del helicóptero Mi-24 respecto a la Tierra. Ahora simplemente vamos a reemplazar estos vectores. Donde está el vector de velocidad del extremo de la pala izquierda, lo calculamos recién y es 226,63 metros por segundo por el versor Y con todos los otros ejes con 0. Y donde está el vector de velocidad del helicóptero Mi-24, reemplazamos todo este lado del vector. Ahora hacemos lo mismo, sumamos componente por componente, 226,6 metros por segundo por el versor Y, más 102,3 metros por segundo por el versor Y. Ahora nos vamos al eje Y y hacemos más 0 metros por segundo por el versor J, más 0 metros por segundo por el versor J. Ahora nos vamos al eje Z y sumamos 0 metros por segundo por el versor K, más 0 metros por segundo por el versor K. Lo resolvemos y obtenemos que el vector de velocidad del extremo de la pala izquierda respecto a la Tierra es de 328,9 metros por segundo por el versor Y, más 0 metros por segundo en los otros ejes. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que este vector está ubicado a lo largo del eje X positivo completamente y este vector está ubicado a lo largo del eje X negativo completamente.
Si lo hubiéramos querido calcular en cualquier otro punto, cuando no forman ángulo de 90 grados respecto al fuselaje del helicóptero, las cuentas se hubieran complicado y hubiéramos obtenido componente a lo largo del eje X y del eje Y. Y no tenemos componente a lo largo del eje Z porque nos han dicho que despreciemos la inclinación que tiene el helicóptero para simplificar el ejercicio. Esto quiere decir que si lo vemos de una cámara fija en tierra, vemos como los extremos de estas palas se mueven a estas velocidades que acabamos de calcular respectivamente, pero son velocidades muy altas para medir con el ojo humano. Lo vamos a analizar con suma de vectores de una vista top. Acá tenemos el helicóptero, fíjense que son helicópteros muy grandes que ocupan casi toda la ruta. Acá tenemos nuestro sistema de ejes coordenados absolutos, que es el marco de referencia A. Acá tenemos ubicado exactamente en el centro del eje del rotor el sistema de ejes coordenados B, y esta ecuación lo que nos decía para calcular el vector de velocidad lineal del extremo de esta pala que está exactamente a la derecha del piloto es que al vector del extremo de la pala respecto a Wurgen, que nos dio menos 226,6 metros por segundo por el versor Y, y es este que acabamos de graficar, le sumemos la velocidad absoluta del helicóptero respecto a la Tierra, que es de 102,3 metros por segundo por el versor Y. Si completamos esta suma de vectores, obtenemos la velocidad absoluta de este punto de la pala, que es de menos 124,3 metros por segundo por el versor Y. Y esta es la velocidad absoluta de este extremo de la pala cuando se encuentra ubicada a la derecha del piloto respecto a la Tierra. La situación es diferente cuando analizamos una pala que está ubicada a la izquierda del piloto con la misma ecuación adaptada a este caso, y si rotamos ligeramente al rotor para llegar al caso estudiado, vamos a ver que un punto ubicado en el extremo de esta pala se mueve con esta velocidad 126,6 metros por segundo a lo largo del eje X, pero es positiva, y esta es la velocidad con que ve moverse el extremo de esta pala cualquier persona a bordo del helicóptero que se mueve con este marco de referencia. Y esta ecuación lo que nos dijo es que a este vector tenemos que sumarle la velocidad absoluta del helicóptero, que es 102,3 metros por segundo a lo largo del eje X positivo. En este caso, cuando cerremos esta suma vectorial, vamos a ver que la velocidad en este extremo de la pala es de 328,9 metros por segundo por el versor y es mucho más grande que en el caso contrario, cuando la pala se encuentra ubicada a 180 grados. Esta velocidad que hemos obtenido en el extremo de esta pala está muy cerca de llegar a la barrera del sonido. Por último, lo que nos pedía era que convirtiéramos estas unidades a kilómetros por hora para visualizar fácilmente de qué magnitud de velocidad estamos hablando. Es decir, menos 226,63 metros por segundo lo vamos a convertir a kilómetros por hora. Sabemos que 1000 metros es un kilómetro, entonces metro se simplifica con metro. Sabemos que 3600 segundos es una hora, entonces segundo se simplifica con segundo. Hacemos esta cuenta, menos 226,63 por 3600 dividido 1000, y obtenemos que la velocidad con la que cualquier persona debe moverse este extremo de la pala desde el helicóptero es de menos 815,9 km por hora por el versor Y. Quiere decir que este vector visto desde el helicóptero es de menos 815,9 km por hora. Ahora, en el caso contrario, como el rotor no se deforma, simplemente tenemos el signo opuesto, son 815,9 km por hora, pero positivo, no lo vamos a convertir porque es la misma magnitud. Y ahora las velocidades absolutas de los extremos de la pala son menos 124,3 metros dividido segundo. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros, metro se simplifica con metro. Sabemos que 3600 segundos es una hora, segundo se simplifica con segundo. Hacemos esta cuenta, menos 124,3 por 3600 dividido 1000, y obtenemos que menos 124,3 metros por segundo es menos 447,5 kilómetros por hora por el versor Y. Esto quiere decir que este vector es de menos 447,5 kilómetros por hora. Para este punto hacemos lo mismo,
328,9 metros por segundo, lo convertimos de la misma forma, el método de fracción unitaria, que es el más sencillo y preciso de usar, sobre todo cuando tenemos muchas unidades para convertir, y obtenemos que esta cantidad es de 1184 km por hora por el versor y. Quiere decir que este vector de la velocidad del extremo de la pala respecto a la Tierra es de 1184 km por hora. Estamos muy cerca de romper la barrera del sonido cuando la pala está exactamente a 90 grados a la izquierda del fuselaje. Ahí el ejercicio quedó resuelto. Ahora vamos a ver cuál es esta versión A10 del helicóptero, que es una versión aligerada en peso, donde se le han sacado las alas para aportar armamento y tiene el formato de cabina original de este helicóptero, que luego fue modificada para mejorar su eficiencia. Este helicóptero en total obtuvo 9 récords mundiales. Nosotros ahora estamos estudiando el que obtuvo este piloto de prueba, Gurgen Karapetyan, pero este helicóptero obtuvo 8 récords mundiales más a mano de 2 pilotas mujeres, Galina y Ludmila, de los cuales algunos siguen siendo válidos el día de hoy, como recorrer 1000 kilómetros de distancia a una velocidad promedio de 332,65 kilómetros por hora. Y este piloto de prueba, Gurgen Karapetyan, de la compañía Michael Mil, es un piloto importante en la historia de la aviación mundial, ya que además de este récord mundial obtuvo 9 más a bordo de diferentes helicópteros de las compañías, y fue precisamente a él a quien le tocó trabajar en esta catástrofe de Chernobyl. Recuerden que este es la central nuclear de Chernobyl, una central de dimensiones extravagantes, con 4 reactores nucleares trabajando en forma simultánea, cada uno de ellos de una gran potencia, y a este piloto exactamente le tocó, volando un helicóptero gigante Mi-26, colocar un domo de 15 toneladas sobre el reactor destruido para poner punto final a la radiación que estaba emitiendo este reactor. Si hacemos un resumen, nosotros nos encontramos acá viendo cómo este helicóptero rompe el récord mundial de velocidad absoluta de helicópteros, y con ello tenemos que calcular las velocidades en los extremos de sus palas respecto al piloto de prueba y respecto a una cámara fija en tierra. Para el análisis habíamos dejado quieto al helicóptero. Nos decían que se está moviendo a una velocidad promedio de 368,4 km por hora absoluta, es decir, respecto a la Tierra, a lo largo de este circuito de 15-25 kilómetros. También nos dicen que el rotor está girando a 250 revoluciones por minuto, esto es 10 revoluciones por minuto más de lo que lo hace regularmente. Y el diámetro de este rotor de 5 palas es de 17,3 metros, es decir, estamos hablando de un helicóptero de grandes dimensiones, con una potencia máxima de 5000 HP. Para resolverlo habíamos elegido el sistema de ejes coordenados fijo en tierra, denominado A, en el sentido que lo estamos viendo, y una vez elegido este sistema de ejes coordenados, la velocidad angular pasó a ser negativa, ya que, como vimos en el video de teoría, es un vector que está ubicado de acuerdo a la regla de la mano derecha a lo largo del eje Z negativo, por eso pasó a ser negativa. Y elegimos poner un sistema de ejes coordenados B en el eje, justo en el eje del rotor de este helicóptero, y este sistema de ejes coordenados se mueve exactamente como lo hace el helicóptero. Para resolverlo habíamos tenido que usar la ecuación vectorial de velocidades relativas con la que venimos resolviendo todos los ejercicios, junto con la ecuación que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular de una partícula de un cuerpo que se mueve con velocidad angular. Lo primero que calculamos fue que el vector de velocidad del extremo de la pala izquierda respecto a Gurgen, es decir, respecto a este sistema de referencia B, que se mueve con el helicóptero, es de 815,9 km por hora. Es decir, cualquier punto del extremo de la pala visto de una persona que está en el helicóptero es de 815,9 km por hora a lo largo del eje X positivo. También tuvimos que calcular el mismo punto, pero cuando se encuentra ubicado a 90 grados respecto a la derecha del piloto, y obtuvimos que es de menos 815,9 km por hora por el versor Y. ¿Qué quiere decir esto? Que como esta pala son un cuerpo rígido, que es lo que hemos aprendido en esta unidad de cinemática rotacional, no se deforma. Y lo único que ha cambiado es el sentido, pero no la magnitud. Una vez que calculamos estas velocidades relativas
al piloto de prueba Gurgen Karapetyan, que él está ubicado exactamente acá, tuvimos que calcular la velocidad de estos mismos extremos respecto a la Tierra en la misma situación, es decir, su velocidad absoluta, y nos dio que para el caso de la pala ubicada a la izquierda es de 1184 km por hora por el versor Y. Es decir, cualquier persona que desde tierra ve moverse este helicóptero ve que este punto de la pala se mueve con una velocidad lineal en ese instante de 1184 km por hora y estamos muy cerca de romper la barrera del sonido. Pero el otro extremo de la pala se está moviendo a menos 447,5 km por hora por el versor Y. Es decir que mientras en este extremo a la izquierda del piloto estamos por romper la barrera del sonido, a su derecha la pala se mueve a una velocidad ligeramente inferior. ¿Qué es lo que pasó? Que las velocidades relativas al piloto de los extremos de la pala, que son los mismos, se le tiene que sumar esta velocidad absoluta del helicóptero, que es el de este sistema de eje de referencia B, y cuando estamos a la derecha del piloto se resta, como lo vemos, y cuando estamos a la izquierda del piloto se suma. Si te gustó el ejercicio, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos. No te pierdas el curso de física universitaria entero.